Bueno, Miguel, nos encontramos en este otro fragmento, en la parte en que la casa, vamos a decir, está terminada después del fallecimiento de tu abuelo. Ha habido un crecimiento de varios hermanos que se han ido posicionando cerca de la casa con sus propias familias y me vas a hablar de esa zona de allí gestionada por tu abuela, que se convirtió un poco en la guía de la familia, cómo siguió creciendo y... Bueno, te tengo que decir para el complemento de todo esto que te planteé de la Casa Azul, era que existía entre la Casa Azul, al terminar la bajada, y las otras viviendas donde habían tíos viviendo, un enorme almacén a cielo abierto de palmiche, que era el alimento fundamental de los puercos. Y la abuela tenía ahí una ceba de puerco, de aproximadamente 10 o 12 puercos de ceba que se mataban a no menos de 1000 libras Wow. para producir la manteca y para producir la carne que se freía, y ella escogía toda la masa de puerco frita para que no llevaran huesos, y se echaban en los tanques, aquellos tanques grandes de no acero inoxidable, aquello era galvanizada, con su tapa más o menos el tamaño del cubo este, y se metían las masas de puerco ahí adentro, frías ya, después que la matadera del puerco ese día, era nada más girarse para arriba el puerco. Entonces, Puerco de 1000 libras. lo que participaban en eso. Entonces, ¿Tú recuerdas alguna actividad de esa? sí, sí, como no, sí, no, Era una fiesta de toda la familia, era una ¿no? actividad allí. Entonces, Todos los primos. ¿Cuántos sí, primos tenías, Miguel, tú aproximadamente? eso es 50 y pico primos. Todos allí alrededor de la Sí, casa. sí, sí, sí. Bueno, entonces, estaba esa zona del almacén del Palmiche, para la cría de los puercos de ceba. Y entonces, además de eso, pues mi abuela tenía allí, aquello yo lo recuerdo como si fuera hoy, 200 y pico, 300 gallinas, y pollos lindísimos, y gallos y el carajo. Entonces, ellos cogían y ponían a alguien ahí. A mí me encantaba que me dieran la maquinita esa para moler las mazorcas y desgranar el maíz. Y el maíz lo echaban para, bueno, lo echaban para saco, lo echaban para unas vasijas allí. Entonces yo cogía una vasija de esas y velaba que ellos no estuvieran allí, y hacía, se lo tiraba. Las gallinas se me metían entre los pies. Y ahí yo cogía entonces una gallina y la tiraba para el aire para que saliera volando. Entonces esas son cosas de muchachos que las hacíamos yo y el chino y 3 o 4 más de los primos allí. Entonces, como tú dices, bueno, pues se queda mi abuela al frente del negocio completo. Primero con el hijo el papá de Evelio, Gerardo, pero Gerardo realmente duró poco, se murió de 50 y pico de años. Joven. Entonces la vieja, bueno, pues la vieja, te voy a contar un día normal allí de la finca. Ahí salían a las 7 de la mañana, ya estaban todos los hermanos que trabajaban la tierra, porque no todos estaban ahí, después te cuento eso. Cada uno a las 7 de la mañana ya estaban allá en el lugar, porque había veces que amanecía, pero había mucha neblina, no podían trabajar con la guataca, no podían trabajar con los machetes, etcétera, etcétera. Entonces iban para allá a trabajar. Ellos tomaban, antes de irse allá, sus cacharros de leche con un pedazo de pan, y tomaban café. Y se llevaban sus porrones. Porrón es una vasija así de barro, con su huequito y su tapa por acá. Café que tenían en la misma Sí, finca. exactamente. Entonces, al salir de la finca, de allí de la casa central, hacia la derecha, había una arboleda enorme de frutos de todo tipo. Mango, zanahoria, esto, lo otro, guanábana,
marañones. Bien, entonces ahí ellos salían a trabajar. Mi abuela, bueno, pues lógicamente dirigiendo la operación de la cocina con la madre del chino y otras 2 hijas más. Eso lleva un paquete de gente. Un ejército. Un ejército de Eso es mujeres un ejército de trabajando, mujeres. preparando la comida, que rara. La comida normalmente, así, tirando la semana, porque trabajaban ese grupo de hermanos, pero venían de los alrededores, campesinos que se contrataban porque no tenían Mano de obra mano suficiente. de obra suficiente allí en la finca. Entonces mi abuela ya a las 11 menos cuarto, ya el almuerzo tenía que estar preparado. Allí siempre eran las fuentes enormes de arroz, fuentes enormes de frijoles negros, fuentes enormes de vianda, ya sea malanga, ya sea plátano, Harina, que no la puede base. faltar. Estaba la fuente de harina, los cacharros de leche y, no, estoy hablando de una mesa de para venta comenzar, los cacharros de leche y los cacharros de azúcar prieta. Y leche caliente, ¿verdad? La Y leche estaba sí, caliente. porque la gente se echaba después, bueno, al final de la comida, prácticamente ese era el postre. El postre era harina con leche caliente y azúcar Harina prieta. con leche caliente y azúcar. Entonces, ahí había varias variantes, ¿no? Es decir, una variante, un día comían huevos salcochados con arroz, frijol y todo lo demás. Otro día el plato fuerte era pescado. Otro día venía... ¿El pescado comprado o pescado? No, pescado de los que se pescaban en la finca y se traían de allá de donde te dije de Vacuino, las pesquerías, que se hacían por todos los peres eso. Y se traían para acá. Y se salaba, ¿verdad? Se salaba 8 o ese 10 pescado. sacos de lisa. Y se salaba porque no había No, cómo conservarlo. se salaban, se guindaban en la cerca esa americana alrededor de toda la casa. Y eso se secaba allá afuera y se metía para tanques. Y entonces, bueno, una comida era De lisa. de lisa. Otro día se comía carne de puerco. Y así sucesivamente, bueno, se iba rotando en la comida. Pero la situación, la vieja a las 11 menos cuarto, ella salía, me parece estarla viendo, a la salida del comedor así, estaba el portal, y ella salía chiquitica con su fotuto. El fotuto es un caracol de mar de eso grande. Entonces ella decía, y metía un pito de eso, y ya empezaban la gente de allá a salir. Cuando llegaban a la casa, lógicamente esa gente venían entripadas en sudor, sudado, aquello para grande. Entonces todos se metían para donde estaban las bateas aquellas y tenía cada una llave con agua corriente y se enjuagaban, se lavaban, se mojaban la cabeza hasta aquí está la cintura. Cada uno tenía allí no eran toallas, eran como si fueran los sacos de harina blanca, bien tejiditos, bien, y entonces se secaban con aquella cosa. Y la camisa que venían entripadas de agua, de sudor, las metían en las bateas aquellas, las exprimían y entonces las colgaban en la cerca para que cogieran esa hora de sol. Entonces entraban para el comedor. Sin camisa. No. ¿Qué va? Tenían que cambiarse, ponerse otra camisa. Cada uno tenía su pullover que ponerse o una camisita de manga larga pero seca. Entonces entraban a comer, Ya la mesa servida completa. Ya la mesa servida completa. Allí los había más pilones que otros. Los había que comían en 15 minutos y entonces según iban terminando, ¿qué tú crees que hacían? Se iban así para el portal ese que daba vuelta a toda la casa y se acostaban en el piso. Un fresco tremendo, una sombra. No, en el piso ese, y se acostaban ahí. Uno se acostaban en el piso, otros le ponían una yagua, otros ponían cualquier cosa. Pero entonces
mi abuela siempre decía que no le hablaran a la gente para que ellos 15 minutos o 20 minutos tenían que dormirse. Y tú pasabas roncando. Terminaban eso, ya tenían que empezar otra vez. Iban para allá, para la casa de la batea aquella, recogían, se ponían entonces la camisa que ya estaba casi seca. Mira tú como el Cuba es el sol, y carajo. Se ponían la camisa aquella, se enganchaban el sombrero y arrancaban por dentro del frutal aquel grande que había, pero eso era sombra todavía. Y ahí, hasta llegar al lugar donde habían dejado la faena. Y eso lo seguían así, ¿hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. En ese tipo de cultivo. Ya viene entonces, ya te estoy hablando. Y háblame de la noche entonces, cómo era el atardecer, la noche, la cena. No, Sí, que había la cena era una cena. lo mismo que quedó del almuerzo. No, sí, pero ya los partidarios que venían cogían sus caballos y se iban de ahí, y era nada más la familia. La familia. Y entonces a oír el radio, había un RCA Víctor de eso, y entonces, bueno,